Ay, vamos. Ya me hacía falta eso. Recording in progress. Bien, chicos, bien, Démosle. bien. Bienvenido, Oscar, licenciado Oscar. Es un gusto para nosotros poder tenerte acá entre nosotros, de parte de la asignatura de Relaciones Públicas. En esta tarde, pues vamos a hablar un poco sobre lo que es el perfil del relacionista público. Y bien, para iniciar con esta entrevista, bueno, queremos escuchar un poco en qué consisten las relaciones públicas para ti. Perfecto. Bueno, primeramente, buenas tardes o buenas noches ya, ¿verdad? Para todos, Sí. gracias ahí, ¿verdad? Por darme la oportunidad de hablar un poco acerca de esta área que es un área muy interesante. Mi nombre es Oscar Alfaro. Actualmente, pues, me gradué en el área específicamente, ¿verdad? De comunicaciones, especializándome en el área un poquito de radio, de producción de radio, medios de comunicación radiofónicos y con la especialización específicamente en relaciones públicas, ¿verdad? Eh, pues fíjate que comentarte un poco acerca de la rama precisamente de las relaciones públicas. Yo sé que es una rama bastante amplia, es un área bastante, llamémosle de esta forma un poco compleja, ¿verdad? Por el hecho de que requiere mucha atención en cuanto a el área de comunicaciones mismas, hablamos en su momento, ¿verdad? Ahora, para no darle como quien dice mucha vuelta y ponerle muchas cosas a la parte Muchas del flores. área de muchas flores, cabal, o sea, o complicarlo, porque quizás muchas veces cometemos el error de creer de que es un área complicada y como suena complicada y es amplia, que no sé qué, entonces nosotros también lo complicamos. Y al complicar el término, complicamos la labor. Al complicar la labor, se complica quien la hace y al complicarse quien la hace, se complicó toda la empresa. Entonces, mejor hagámoslo más fácil, ¿verdad? Entonces, en este caso, prácticamente si hablamos en palabras simples, lo que es prácticamente las relaciones públicas es el proceso de comunicación estratégica interna y externa de la empresa. ¿Por qué digo interna y externa? Porque son dos áreas que son diferentes, pero que van mucho de la mano con el área precisamente de comunicación estratégica, es decir, cómo nosotros vendemos o cómo nosotros omitamos la palabra vender, porque a veces eso se confunde con el marketing también, que está relacionado, pero quizás llamémosle cómo la gente proyecta la imagen no solamente de una empresa, sino de una marca y al mismo tiempo cómo el público recibe esta marca, ¿verdad? Si la gente la recibe para bien o la recibe para mal, precisamente esa es la responsabilidad del área de relaciones públicas, ya sea por el hecho de que esté un relacionista público ejecutando la labor o que esté prácticamente dirigiendo un grupo de trabajo. Es prácticamente crear un proceso de comunicación estratégica interna y externa, básicamente. Bien, Oscar, perdón, no presenté a mi compañera, me acompaña esta noche también mi compañera Laura Castro, que también nos estará acompañando. Más adelante tendrá una intervención. Y bien, ya vimos la parte de las relaciones públicas así a lo un poco general, y también nos gustaría saber cuál en sí es la función de un relacionista público. Otra pregunta también bastante compleja, pero que sin embargo se puede reducir muy específicamente. El relacionista público, y por cierto, mucho gusto, pues ahí Laurita, ¿verdad? Que está presente también, Gerardo y Laura, ambos. Pues el relacionista público es simple y sencillamente, como lo dije hace un ratito, quien dirige básicamente, ¿verdad? El proceso de comunicación estratégica. Como puede ser llamémoslo por nombre, por decirlo así, es decir, a quien le dan la labor, la responsabilidad específicamente de cumplir con este proceso de comunicación, como quien puede dirigir todo el departamento mismo de relaciones públicas. Acordémonos que, como ya lo dije hace un ratito, las relaciones públicas no se basan solamente en una persona y que esta persona dirija prácticamente todo ese plan. Es un proceso que, como ya se mencionaba, ¿verdad? Si es un proceso de comunicación estratégica, en todo proceso de comunicación hay quien envía el mensaje, quien recibe el mensaje, aparentemente, ¿verdad? O sea, yo lo envié, tú lo recibiste, qué chivo. Sí, pero detrás de esto existe quién creó el mensaje, cómo se estudió el mensaje, cómo fue que se estructuró el medio para que llegara el mensaje. Entonces, esto es lo que hace específicamente el relacionista público. O sea, velar
porque este proceso de comunicación estratégica vaya bien dirigido. Si él mismo lo pone en práctica, tampoco está mal. Y hay otras áreas en las cuales, pues ya más adelante vamos a hablarlo también, cómo el relacionista público puede como delegar esas diferentes responsabilidades de forma que no le toque solamente a él la carga más pesada, sino que él prácticamente dirija todo ese plan que ya anteriormente se ha estructurado. Muy bien, Oscar, con tu aporte, hablando un poco sobre sobre la organización, en sí las relaciones públicas, eh, por decirlo así, ¿por qué sería importante dentro de una organización? Bueno, si prácticamente, como tú lo has dicho, a un relacionista público no se le puede dejar todo el cargo, pero en sí, ¿cuál sería en sí su importancia? Buenísima pregunta también. Yo creo que existen dos aspectos importantes en esa pregunta misma, ¿verdad? Y hablamos de una organización. Acordémonos, bueno, recordemos más bien que existe una, llamémoslo de esta forma, como un objetivo principal de, de las relaciones públicas y que tiene que ser, de hecho, el mismo objetivo principal del relacionista público y es tener un enlace, y lo voy a hacer a forma de triángulo, ¿verdad? Tener un enlace entre la organización, el personal de la organización y la audiencia. Por eso dije que era un triangulito, ¿verdad? Y es un triangulito equilátero, es decir, que va parejo, ¿verdad? Porque la organización depende de sus empleados, que en este caso es su recurso humano. Y los recursos humanos se mantienen con base a los públicos, es decir, la gente que paga por los servicios. Pues voy a poner un ejemplo un poco americano, ¿verdad? Pero creo que todos lo conocemos, el ejemplo de McDonald's. Todos vemos la M de McDonald's, sabemos que es marca, pero cuando vemos la M de McDonald's no pensamos en M de Movistar, M de otra marca X, ¿verdad? O sea, MDMD. nada que ver, o sea, cabal de MD, o sea, cuando vemos la M amarillita, todo, quiero una hamburguesa. O sea, lo primero que se te viene a la cabeza es, quiero una hamburguesa. ¿Dónde va? Al Mac. Va, buenísimo. Entonces, ¿qué pedimos? Una magnífica. Entonces, una Big O si Mac. no, ajá, también cuando ves la W, pero no la simple W, sino con una W blanca con un fondo rojo. ¿Qué se te viene a la mente? Wendy's. W blanco. El Wendy's. Buenísimo. Pues ya veo que tiene Ajá, años. ajá, Wendy's. Está bien. No, claro, o sea, igual, hay varias marcas que más que todo juegan con la parte de la comida, pero si hay algo importante y es con base a lo que acabo de decir del triángulo equilátero, es que si, por ejemplo, de nada sirve una buena marca, que nada sirve una buena estrategia de comunicación, como ya lo dijimos, como no son los logos en este caso, pero si el recurso humano, que en este caso es el personal que trabaja en la empresa, es como, ay, no, pero a mí no me gusta ir al Mac, que ahí te tratan mal. No, es que ahí, o sea, mira, realmente cuando llegas, o sea, no me parece, no, vamos a otro lado, es que ahí, mira, a duras penas. Entonces ya se tiene como que esa mala publicidad, ¿verdad? Entonces que en realidad se convierte en el marketing que hemos estado hablando hace un ratito. Pero volviendo al punto, entonces, entre los tres aspectos que para mí serían muy importantes, tanto en cuanto al Departamento de Relaciones Públicas como al mismo relacionista público, es llevar en cuenta esos tres aspectos. La organización por la cual se debe, los trabajadores para los cuales se debe, que es el recurso humano, y la audiencia o el público al cual se dirige. Esos tres aspectos creo que son extremadamente indispensables, tanto para el departamento como para el relacionista mismo. Eh, Muy bien, Oscar. ¿Nos podrías mencionar también cuáles serían en sí las características que debe tener un relacionista público? ¿Están establecidas o se podría, digamos, ir formando en el camino? Pues fíjate que sí y no. Sí están establecidas en función de que, bueno, si nos vamos a la época de allá hace 100 años atrás, por decirlo así, en la época de los 90, digamos así, bueno, del año 1900, discúlpame, eh, hablábamos de, en este caso, de uno de los impulsores, que es el padre de las relaciones públicas, se llama E.B. Lee. Todo esto nace en Estados Unidos. Él hablaba y tenía un lema muy interesante que era, el público necesita ser informado, es decir, las audiencias necesitan ser informadas. Entonces, él hablaba y mencionaba muchas características que un relacionista público debía tener. En esa época era propiamente todo práctico, ¿verdad? Las universidades y todo lo demás no eran lo que son ahora. Considero que hoy pues tenemos muchas cosas más de las cuales podemos echar mano, entre ellas pues la era digital, pero hay unas características específicas que yo creo que son las que pueden
como quien dice, darle al relacionista público todas las como un herramientas plus. que él necesita. Ah, Exacto, o sea, que como se puede manejar con estos tres aspectos. Hay más, hay muchos más, pero en mi caso personal y conforme a la teoría, ¿verdad? Que te mencionaba que tenía Ivy, yo creo que el relacionista público requiere solo tres características. Usualmente cuando la gente se comienza a hacer como un listado súper largo, un decálogo de 10 características más otras, 5 más otras, es como que, Dios mío, no puedo. Va, entonces quédate con tres pasos específicos. Para mí, esos tres son, primeramente, la comunicación. Obviamente un relacionista público o un departamento de relaciones públicas necesita hacer la primera regla que decía Billy, o sea, informar. Entonces, para informar necesitas comunicación. ¿Qué tipo de comunicación? Eso ya depende mucho de lo que tú quieras hacer, ¿verdad? Como puede ser una comunicación verbal, puede ser una comunicación escrita, ahora la comunicación virtual que tenemos. Entonces, si esto fue antes, en la actualidad todavía se puede mantener como una característica de un relacionista. Buena comunicación, o en este caso, una estrategia de comunicación. Número dos, precisión. ¿Precisión en qué? En todo sentido, tanto al momento de comunicar, porque nada sirve que, sí, yo me sé comunicar bien, sí, pero diste tantas vueltas en un mismo asunto que al final la gente se quedó como, ¿pero qué quiso decir? Pues no fuiste preciso, claro y conciso en el mensaje. Entonces, basta tener también un poco de precisión en el mensaje que tú das. Ok, tenés la herramienta de la comunicación, buenísimo. Vamos con la segunda, que es precisión en el mensaje. Y por último, que para mí sería un aspecto bastante interesante como característica, es la empatía. ¿Por qué? Porque ya tenés el canal de comunicación, ya tenés la forma de cómo lo vas a comunicar. Ahora falta cómo la gente te lo va a recibir. Y de esta manera, pues obviamente trabajas la parte de la empatía. Siempre he dicho, y esto lo aprendí más en el camino es decir, en la práctica más que en la teoría de la universidad, eh, la gente te va a agarrar el mensaje de forma como tú te lo presentes. Yo siempre les decía a unos colegas, ¿verdad? No es lo mismo cuando te dicen, hey, mira, estás despedido, viejo. Ay, no te creo. Sí, me despiden. No, porque no sé qué. Entonces, ¿me entendés? Es una forma de dar el mensaje. Otra forma que te pueden dar el mensaje es como, hey, ¿qué onda? ¿Qué onda? Hey, mira, estás despedido. No, en serio, sí, estás despedido. No, mira, vaya. Entonces, ¿me entiendes? O sea, el mensaje es el mismo. El punto pero está de diferente cómo lo manera. dijiste. Es Para como poder cuando transmitir. también, es como cuando también estás en una relación y le dices, mira, no soy yo, no, no sos vos, soy yo. Y así. Cabal, exacto. Pero, o Por sea, el experiencia mensaje, dice que habla. no, acá, no. Pero al final el mensaje, pues te terminaron. Y en el caso que Exacto. tú ponías, el mensaje es que pues, te echaron, te quitaron el trabajo, ese es el mensaje al final. Correcto, entonces, o sea, es lo que acabo de mencionarte, ¿verdad? O sea, de forma como vas tú a ser empático con quien va a recibir el mensaje, llámese tu empleado o llámese tu público, así la gente, pues obviamente se va a comportar con tu marca o con tu empresa en este caso. Entonces, es así como yo dejaría esas tres características específicas para el relacionista público o para el departamento mismo de relaciones públicas. Muy bien, Oscar, muy valioso aporte con respecto a las características. Ahora, no sé si nos podrías mencionar algunas habilidades ahí que no sepa manejar ciertas herramientas tecnológicas o bastaría con algunas. Pues fíjate que sí, yo creo que hay habilidades personales y habilidades profesionales que un relacionista público o un departamento. Y fíjate que siempre hago ese como énfasis en la persona o el departamento, ¿verdad? Porque quizás muchas veces la gente tiene la mala idea de que el área o la persona de relaciones públicas sea una empresa grande, tiene que tener un gran, qué sé yo, departamento de relaciones públicas, o viceversa, que puede ser el pensamiento contrario. No, es que fíjate que voy empezando con mi empresa. ¿Cómo voy a tener yo un departamento? No, no, sí está Adelante, bien, o me sea, pago yo. correcto, o sea, entonces estamos hablando del área, estamos hablando de la profesión, estamos hablando de la labor. Entonces, en este caso, no se trata de valorar y ver qué tan grande o qué tan pequeño es el departamento. Claro, obvio que si estás hablando de una empresa de una magnitud súper grande, pues obviamente no puedes tener a una persona. El ejemplo que hablábamos, McDonald's, ¿verdad? O sea, no van a tener, y el ejemplo que te voy a poner es un poco chistoso, pero es real, no van a tener al mismo Ronald McDonald's, que es el personaje,
el mismo en Estados Unidos y aquí y allá. O sea, claro, la marca es el mismo personaje chivísimo, pero me refiero a que no es el mismo ser humano, por decirlo así, el mismo ser humano que está en Estados Unidos, ese mismo te lo traen aquí a El Salvador y se va a Guate y se va a Honduras y se va a todos los países. O sea, no, claro, hay un perfil específico. Entonces, ese perfil es lo que habla de las habilidades que tú mencionabas. Fíjate que voy a hacerte una pausa porque me ha caído una llamada. Solo dame un minuto.